Hola, soy Edurne, diseñadora, creativa y fundadora de Lagar, un universo y ecosistema creativo que se divide en Lagar Studio, el estudio de diseño gráfico y comunicación, y Lagar Art, una marca de papelería y herramientas para la creatividad humana. En este espacio hablaremos de emprendimiento con alma. Entrevistaré a personas creativas, emprendedoras y valientes que han creado su camino desde el propósito, para inspirarnos y recordarnos que emprender haciendo lo que más nos gusta no solo es posible, sino que además existen múltiples formas de vivir alineados con lo que somos en esencia y vibrar bien alto. Bienvenidos y bienvenidas a Emprender con Arte. Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí de nuevo, en esta ocasión acompañada por Mireia. Mireia acompaña a profesionales del mundo creativo y tecnológico para que construyan una vida que amen y logren un trabajo bien remunerado. A través de sus sesiones one-to-one, les ayuda a desbloquear su potencial y avanzar hacia sus metas. Además, comparte reflexiones y conocimientos en sus redes sociales, especialmente en Instagram y en su propio podcast, Just Between Us, donde habla con claridad y cercanía sobre temas emocionales y el clima astrológico del momento. Hola Mireia, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí. Sí, yo súper emocionada también, ¿eh? Y creo, ¿cómo estás de verdad? O sea, ¿cómo te sientes? Pues como te decía, con una alergia. Sí, eso lo compartimos, madre mía. Y le estaba diciendo también, esta noche he dormido mal. Y igual es que las personas sensibles tenemos estas alergias. Creo que sí. ¿Puede estar relacionado una cosa con otra? Sí, yo creo que percibimos. Sí, va más allá, ¿no? Sí. La piel es muy sensible, en fin. Bueno, pues me gustaría empezar un poco con que nos cuentes qué es The Creatives Lab. Bueno, Creatives Lab es un espacio que surgió, pues yo creo que también desde un proceso propio, para dar cabida a esta parte más creativa, ¿no? que todos tenemos, y eso sí que me gusta mucho remarcarlo y enfatizar mucho, que a veces pensamos, ¿no? Como esta persona es creativa, yo no soy creativo. Creo que hay muchos tipos de creatividad muy diferentes. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que es ahí, en esa creatividad, donde realmente nos podemos expresar de forma auténtica, genuina, y cuando damos espacio a eso, ¿no? a ser simplemente, pues es cuando todo empieza a surgir, las ideas, los proyectos, la creatividad, ¿no? como concepto. Y nació de eso, nació de esa idea de conectar con uno mismo para desde ahí dar a luz proyectos, ideas, nuevos caminos que realmente resuenen más con ese ser auténtico que somos. ¿Qué haces exactamente en The Creatives Lab? ¿Acompañamientos, como hemos dicho? ¿Algo más? Por un lado, hago acompañamientos individuales a personas que sienten esa llamada, ¿no? que están en un trabajo, en una situación personal que ya sienten que no resuenan con eso, que creo que a todos en algún momento nos pasa, que sentimos como esa losa, pero hay veces que el camino no es claro tampoco, ¿no? Y nos quedamos ahí un poco atrapados en lugares que realmente no son para nosotros, o que no resuenan con quién somos o nosotros con ellos. Y acompañar a dar ese paso, a escuchar esa voz interna, a conectar pues con esos dones, con esos talentos que todos tenemos, con ese ser creativo que somos, y que a veces pues ni siquiera sabemos que está ahí. Totalmente. ¿No? Sí, está muerto o dormido. Dormido. Más que muerto. Eso por un lado. Por otro lado, también trabajo pues con organizaciones y empresas que pues quieren apostar también por el bienestar de sus empleados, de sus equipos, y que quieren crear equipos en los que cada uno pueda realmente aportar eso que genuinamente es, sin tener que encajar en lugares, ¿no? Que no nos pertenecen, o que realmente no hay un molde para cada uno, y que cada uno tenemos algo único a aportar, y cómo hacer que todo conjugue, ¿no? Y que las diferentes piezas puedan encajar de forma armónica y de forma natural. ¿Qué herramientas utilizas en estos acompañamientos, tanto individuales como en grupo?
Por un lado trabajo, y de ahí partió mucho todo, trabajo desde la astrología. Que, me suena, a mí también me gusta mucho. Que para mí fue como wow cuando lo descubrí y bueno, para mí es una herramienta súper, súper potente. Creo que nos ahorra un montón de tiempo, un montón de trabajo, un montón de energía. Sí. Para ir directamente al grano, y yo creo que no nos dice nada que en el fondo no sepamos. Lo que creo que sí que es un verdadero espejo de cosas que, como dices tú, ¿no? Están ahí dormidas, intuimos, presentimos, pero no sabemos qué palabras ponerle o cómo darle forma a eso. La astrología nos ayuda muchísimo. Sí. Nos ayuda también a entender, ¿no? Cosas que no están funcionando, que no están encajando y que se repiten y que no sabemos por qué y por qué me pasa esto y por qué a mí. Bueno, yo creo que la astrología de nuevo nos ahorra mucho tiempo y mucho trabajo. Sí, exacto. Para mí es como has dicho tú muy bien, ¿eh? Es la confirmación de una intuición interna desde un punto de vista externo, porque normalmente viene de alguien externo a ti que te hace la lectura de la carta natal. Sí. Eso por un lado. Utilizo también herramientas de coaching, PNL, como base para, a partir de lo que ha salido durante la carta astral, poder ahí indagar, porque también, bueno, en un primer momento, hace ya unos cuantos años, cuando empecé a hacer lecturas únicamente de carta astral, y sí que sentía como que hay tanta información que la persona se va con... Hay que digerirla, ¿no? Luego. Con un montón de información, y es como, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿No? A lo mejor hablabas con esa persona un año después y, bueno, ¿y qué hiciste con eso? No sé. O sea, pudiste hacer un seguimiento de las personas que habías ayudado a través de estos talleres o sesiones. Sí, entonces ahí surgió más esto tiene que ser un acompañamiento. Claro. La carta astral es un punto de partida, pero tiene que haber un trabajo más profundo después, ¿no? A partir de eso, cómo bajamos esta tierra. ¿Qué quieres hacer tú con esta información, ¿no? Y bueno, pues por ahí empecé a trabajar más con herramientas de coaching, PNL, porque bueno, cuando empiezas a rascar hay un tema muy profundo de creencias, de patrones como aprendidos y ya casi como absorbidos, que están muy arraigados, y que hay que empezar a desmontar para que realmente, bueno, esas capas empiecen a salir y esa luz que todos llevamos dentro pues pueda brillar. Qué bonito. Sí, me gusta mucho cómo lo has explicado. Y por ahí también he empezado a introducir pues, herramientas de el breathwork, la respiración consciente, porque bueno, yo al final voy incorporando herramientas que yo he explorado y que a mí me sirven, que a mí me han sido un antes y un después. Y la respiración consciente, algo que parece como muy simple, casi que damos por hecho. Y la respiración es nuestra conexión con la vida, más directa y más contundente. Y sin embargo, no le damos la importancia que tiene. Y algo que me gusta mucho es esta idea, ¿no? De que vivimos como respiramos. Y... ¡Wow! Y sí, a través de la respiración podemos liberar muchos bloqueos y muchas cosas que están directamente en el inconsciente, que están bloqueándonos físicamente en el cuerpo. O sea, a través de la respiración. Sí, únicamente. Únicamente, a través de una serie de ejercicios de respiración, rítmicas, unos ritmos concretos, unos ciclos concretos, empiezas a liberar cosas que no sabías ni que tenías dentro. Wow. ¿Dónde has aprendido exactamente? Yo lo he escuchado últimamente, se habla bastante. Y me llama la atención también, porque con mi tan conocida ansiedad, claro, yo ahí me ahogaba. Sí. Bueno, a veces aún me pasa, que me coge como una cosa aquí en el pecho, ¿no? Y ahí me doy cuenta que no estoy respirando bien. Entonces estoy convencida del poder del breathwork y de la relación que tiene con la vida, ¿eh? O sea, no tengo dudas al respecto, pero ¿hay muchas escuelas? ¿Hay una en concreto? Yo ¿Cómo me está ahora mismo con... este tema? La técnica en breath de Catalina Rojas. Ah, sí, esta es la que me sonaba a mí. Una persona que admiro profundamente y bueno, con ella estuve formándome y para mí ha sido eso, un antes y un después.
Lo empecé a ir aplicando en sesiones, el feedback fue como wow, o sea, wow para la otra persona y wow para mí. Claro, porque imagino que te permite conectar aún mejor con la persona que estás acompañando. Sí, al final no es que yo conecte, es yo te creo ese espacio, yo te estoy acompañando ahí, te estoy sosteniendo. Yeah. Y lo que ahí se está moviendo es todo tuyo, o sea, no tienes ni por qué compartirme nada. Y esa es la magia del breathwork, que no... O sea, es todo como muy interno. Yo no tengo que decirte nada. Lo que se tiene que mover se mueve, lo que tenga que salir sale. Y bueno, la ansiedad, y en el mundo que vivimos, que la ansiedad es, yo creo, uno de los grandes males, gran parte de eso viene de la respiración. Porque no sabemos respirar. Sí, al final, cuando somos bebés, cuando nacemos, respiramos como deberíamos realmente respirar. Tú ves un bebé y un bebé está en calma, está tranquilo. Entonces, a raíz... Como meditando todo el rato, ¿no? Sí, entonces vivimos experiencias que activan pues, todo lo que sería el sistema simpático, ¿no? Que dicen, de reactividad, de protección del cuerpo. Y en la sociedad que vivimos, que es hiperestimulada, en la que tenemos que ir corriendo, en la que no hay tiempo, en la que todo es como rápido, 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 vivimos en este estado, sin darnos cuenta, entramos en este estado de constante supervivencia, ¿no? Entonces, sí, la respiración, sobreactivación. Sí, la respiración es una respiración de supervivencia. Y bueno, cuando empezamos a entrenar al cuerpo a que hay otra forma de respirar, estamos entrenándonos también, estamos mandando un mensaje al cuerpo de que hay otra forma de vivir. Wow. Me encanta verlo así. Sí. Y ahí, bueno, se mueven muchas cosas en sesiones, cosas que están ahí muy arraigadas, sobre todo cuando, pues después de momentos quizá de mucha tensión, momentos sí duros o de mucha intensidad, pues trabajar a través de la respiración consciente puede ser, bueno, muy, muy potente, muy liberador. Sí. ¿Todos estos temas relacionados, diríamos, con la espiritualidad siempre han estado presentes en tu vida? ¿O cuál ha sido el camino hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy? Bueno, como hablábamos antes, yo tengo muchos planetas en Escorpio. También luego hablaremos de eso. Eso ya entraremos luego. Sí. Entonces, todo lo que son temas quizá pues más místicos, más ocultos, más esotéricos, aunque no me gusta mucho esa palabra. A profundidad. Todo lo que es profundo, sí. Intenso. Desde pequeñita siempre me ha llamado la atención y por suerte en mi familia, en mi entorno ha sido algo que se ha vivido con bastante apertura y naturalidad. Qué bien. Y bueno, siempre ha estado ahí, aunque a nivel quizá más profesional. Yo fui por otros caminos muy diferentes. Pero bueno, en mi intimidad y en mi mundo personal eso siempre estuvo presente. Sí. ¿Qué estudiaste? Yo estudié empresariales. Luego me especialicé en investigación de mercados. Sí, dirección de diseño, innovación. Mundos muy, muy diferentes. Trabajé en grandes empresas, consultoras, todo muy corporativo. ¿Cómo lo llevabas, el vivir en el mundo corporativo? Bueno, había algo que no encajaba dentro de mí, ¿no? Era como hay unas partes de mí que aquí no tienen lugar, ¿no? Aquí no hay cabida, ¿no? Sobre todo esta parte quizá más sensible, más espiritual. En el mundo corporativo pues no tiene mucho lugar. Tampoco quiero generalizar, pero digamos que en la mayoría de empresas. A ver, yo creo que hay una tendencia que está cambiando en algunas empresas con tendencia positiva y expansiva. En los próximos años probablemente irá aumentando el número de empresas que enfocan sus negocios de forma distinta, más abierta, más innovadora, moderna, como le quieras llamar. Sin embargo, sabemos que a día de hoy, conceptualmente, pues la mayoría no son ni feministas ni permiten integrar ciertos aspectos de lo que es el ser humano en todos esos ámbitos en el ámbito profesional. Sí, sobre todo hay como mucha competitividad, más o menos abierta, pero está ahí, todo es como muy de ser muy productivo, muy de objetivos, muy de... Bueno, esta cosa como, muy masculina, ¿no? De alguna forma. Sí. Y toda esta parte quizá más introvertida, más sensible, más emocional, ahí no tiene mucho espacio.
Y yo era, era una parte de mí grande y eso, pues claro, era como yo me tenía que buscar esos espacios fuera y los busqué y bien. Pero bueno, llega un punto, ¿no?, en el que sientes como una especie de dicotomía interna. De que quizás no eras toda tú. Exacto. En esos entornos. Exacto, sí. Había partes que no estaban bien vistas e incluso tenías que ocultarlas, puede ser. A mí me pasaba un poco eso. Sí, un poquito sí, ¿no? Creo que en los últimos años, como todo el tema de la astrología pues se ha puesto como más de moda y todo, yo creo que ahí pues sí que hablar de esto más abiertamente sí que se vuelve un poquito más normal, pero aún así de una forma quizá más informal, más como casi como un juego, ¿no? Yo no creo que sea un juego para nada. Yo tampoco. Pero entiendo que se pueda desde un punto de vista muy, muy externo. Sí. ¿Dónde está Mercurio? Ahora Mercurio retrógrado otra vez, ¿no? Sobre todo esto en el trabajo me lo decían mucho. Sí. ¿Ya está verdad otra vez retrógrado? Sí, hay esta parte, pero bueno, por ahí era como... seguía así, yo me lo tomaba en serio, sentía que en mi entorno pues se tomaba quizá como un poco más, como algo, una curiosidad, ¿no? Pero sí, no quita que yo aprendí muchísimo en el mundo de la empresa y lo agradezco. O sea, tampoco, aunque tuve una fase un poco como de querer desmarcarme mucho de eso, sí que siento que eso me ha aportado también, ¿no? Y he aprendido muchísimo y me ha dado un bagaje, una experiencia y una estructura que a día de hoy puedo aplicar en mi negocio. ¿Lo estás aplicando? Sí, totalmente. Puedo acompañar a otras personas y puedo aportar esas herramientas a otras personas. Y yo creo que para mí el clic ya final fue cuando yo empecé a dirigir, yo era responsable de un equipo y ya no me dedicaba tanto quizá a la investigación, yo hacía investigación sociológica, investigación de diseño. Y ya no me centraba tanto en eso, sino más en, estrategia de departamento, bla, 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 pero también, estas personas, ¿cuál es su camino? Yo tengo que trazar un plan para ellos, tengo que buscar los perfiles adecuados, tienen que ser personas que para mí no podía contratar o tener a alguien en mi equipo que yo ni como persona no me gustara esa persona. Y ahí entró esa parte quizá más humana que yo hasta ese momento no había explorado así tanto como a nivel más profesional. Y el poder, ahí empecé a formarme en coaching y todas estas herramientas también, ¿no? Y el poder ir bajándolo y aplicándolo a ellos. Y yo casi lo busqué por eso, porque es como, ahora tengo que cuidar a estas personas y no tengo las herramientas para esto, ¿no? Y ahí me di cuenta que me encantaba esa parte, o sea, me encantaba más eso de mi trabajo que mi trabajo como tal. Y tener que lidiar con políticas de empresa y todo era como, qué pereza. Pero los tiempos que tenía, ¿no? De el típico, las reuniones de one-on-one, de uno a uno, con cada miembro del equipo, trazar el plan para el año, ver a dónde estaban, cómo se sentían, el poder ayudarles, ¿no? O poder aportar mi experiencia y darles mi grano de arena y verlos como, como ellos también se desenvuelven, ¿no? Y ahí es como, cada persona es tan diferente y tú tienes tu propia forma, ¿no? Pero luego cada persona tiene la suya propia y ahí es un aprendizaje también mutuo y eso lo veo también mucho en las sesiones, que al final yo no siento que ni ayude ni no sé cómo explicarlo, yo te estoy haciendo de espejo, te aporto mis herramientas, pero al final el trabajo lo haces tú. Sí, acompañar es eso. Es un acompañamiento, ¿no? Y eso me parece, wow, a mí me encanta. Qué chulo. ¿Cuánto hace que estás con el proyecto de Creatives Lab? Pues ahora va dentro de poco 2 años, o sea, muy, muy poquito, está todavía en fase muy, muy iniciática. ¿En qué momento nace y por qué? Oficialmente nació en julio de 2023, pero llevaba gestándose ya mínimo 1 año más anterior. Pero sí, de forma oficial, julio de 2023 fue el salto. Yo, como te decía, estaba trabajando en empresa. Y ahí fue, pues lo que te comentaba antes, la vida dándome... Muy sabia, la vida. Dándome el empujón que necesitaba. Porque, yo estaba en un trabajo que es eso, ¿no? Aprendí muchísimo, me lo pasé muy bien, conocí gente increíble,
Pero yo llegaba a un punto que eso, o sea, me daba una pereza enorme. O sea, me levantaba por la mañana y era qué pereza. A pesar de que te gustaba gestionar las personas, ¿no? Sí, Como decías, pero... Sí, pero luego había un peso muy grande de pues, gestionar políticas internas, de presiones con objetivos en los que yo ni siquiera creía, que yo ni siquiera había decidido y que para mí no tenían ningún sentido. Y bueno, sentirme eso, ¿no? Que tenía que trasladar algo que ni yo misma, yo no creía en eso tampoco. Entonces como un poco ir contra tu propia naturaleza. Sí que empecé a sentir, de verdad era muy físico, había un punto que era muy físico, de una especie de rechazo, ¿no? De tener que entrar en una reunión y de sentir, saldría corriendo. Eso. Y la cara de asco que pondrías si no te vieran. Sí. Y bueno, pues yo estaba pues, en una empresa tecnológica y fue la época en la que hubo como muchos despidos en las tecnológicas y una crisis así un poco... sí, no sé, creo que un poco mediática, pero sí hubo un despido, despidieron gran parte del equipo y a mí me tocó. Y bueno, lo curioso de todo fue un shock porque tenía, bueno, otros planes también de vida, estaba buscando piso, bueno, estas cosas, ¿no? Y eso llegó... Todo viene junto, siempre en esta vida. Y eso llegó un poco como una bomba porque tampoco me lo esperaba. Pero te juro, estar saliendo de la oficina y dentro de mí estar... O sea, yo estaba llorando, yo salí llorando porque no me lo esperaba, porque se me venía... O sea, tenía unos planes que ahora se me desmontaban completamente. Pero lo primero que pensé es como, bueno, ahora me puedo ir a Bali cuando quiera. ¡Qué bueno! ¿Y te fuiste a Bali? Y me fui a Bali. Toma. ¿Pero esperaste un poco o ya fue Sí, inmediato? esperé un poquito. Eso fue, pues yo creo que fue como abril, mayo de 2023. Y yo me fui a Bali en septiembre. Vale. ¿Y qué hiciste en Bali? ¿Por qué fuiste a Bali? Bueno, ya había ido el año antes a Bali. Estoy trabajando desde ahí unas semanas y trabajando medio de vacaciones. Y bueno, para mí fue súper... no sé cómo decirlo. Me sale la palabra en inglés, como que te abren los ojos, ¿no? Sí. Y conocí, pues eso, personas que trabajaban desde ahí, que tenían sus negocios, que, bueno, hay como un mundo espiritual también muy grande en Bali, creo que sí, cosas como también muy mediáticas, pero luego dentro de todo también muy interesantes y vi eso, conecté con personas más alineadas, ¿no? Con lo que yo buscaba, con valores más parecidos, mucho más creativos, mucho más libres de alguna forma, mucho más conectados también con la naturaleza, con los ciclos vitales, con la espiritualidad. Y ahí sentí que no es una cosa o la otra, que pueden convivir las dos, ¿no? Y que puedes ser un gran profesional y al mismo tiempo pues hacer lecturas de carta astral. Claro. Y que, bueno, no sé, como esta cosa que desde aquí se ve como muy separada, ¿no? Como que si, yo que sé, lideras un negocio X, pues tienes que ser como muy, no sé, este concepto quizá más racional, más así. Y ahí se vivía de otra forma, ¿no? Y luego el estilo de vida muy diferente, la cultura balinesa que es preciosa, súper interesante y que están muy conectados con la naturaleza, con lo espiritual, se vive las 24 horas del día. Y yo volví de ese primer viaje aquí y volví al trabajo y fue como... ¡fua! ¿Al trabajo? Otro trabajo. No, o sea, en este primer viaje yo todavía estaba en este estamos trabajo. Hablando del primero, sí, vale. Y para mí fue como... ¡qué palo! Claro. Y ya cuando me despidieron, pues ahí volví en septiembre, ya con mi propia libertad, a mi ritmo. Y bueno, fue como eso, sentirme súper a gusto, lo pasé súper bien. Seguí aprendiendo muchísimo, conectando también con personas, ¿no? Con mismas filosofías de vida. Y ahí, pues, eso es lo que te comentaba, de ahí surgió también esta cosa de decir, yo tengo que organizar algo aquí.
Y eso pensé, es que tiene que ser un retiro, pero tampoco quería hacer un retiro al uso, ¿no? Y quería que fuera algo, creo mucho en el devolver, ¿no? En el que tiene que ser todo un ciclo de... Lo que te dan, luego lo devuelves. Lo devuelves, ¿no? Lo das a otros. Exacto, y sentía que Bali es una isla que tiene cosas muy buenas, pero que también tiene esta parte que no se suele mostrar tanto, ¿no? Pero hay mucha pobreza, hay mucha suciedad, hay una invasión enorme de gente, sobre todo occidentales, viviendo ahí, de turistas que no respetan para nada la cultura local. Y sentía que yo no quería hacer otro retiro más, que, bueno, estamos ahí, pero que no hay una verdadera conexión con la cultura del lugar. Y bueno, yo pensé hacer algo pues mucho más terrenal, mucho más sencillo, pero que realmente fuera una integración real de participar de la cultura, de tener gente local, ¿no? que explicara, que se involucrara también en el retiro y que fuera un intercambio mutuo, que no fuera ni occidentales desde una posición de yo te voy a enseñar, que esto también pasa mucho, ni tampoco desde una posición de yo cojo lo que quiero de aquí y me largo. Yeah. Sin conocer realmente, ¿no? O sin integrarse realmente. Y bueno, de ahí surgió mucho la idea y este año pasado pues volví a ir. ¿Y el retiro cuándo fue? Fue en octubre. 2024. ¿Cuántas personas? Pues fuimos un grupo pequeñito, fuimos 7 personas. O sea, súper pequeñito, y para mí fue ya como un súper éxito porque, bueno, como te comentaba, yo lo lancé, es como, yo esto tengo que hacerlo, tengo que probar. Igual lo más probable no se va a apuntar nadie, pero da igual, bueno, yo pruebo. Mira, hombre, fue muy bien. Y ahí pues empecé a meterlo por todas partes, en páginas de retiros y anunciando, compartiendo y tal. Y bueno, me sorprendí muchísimo porque sí, hubo mucho interés y un poco el objetivo era pues eso, dar a la isla lo mismo que la isla nos está dando y crear un espacio seguro, ¿no? de poder desarrollar esa creatividad, sacar a la luz lo que llevamos dentro, dar a luz proyectos, estrategias, ideas, desde un lugar mucho más armónico, mucho más equilibrado con nosotros mismos, con la naturaleza y con nuestro propósito, aunque es una palabra como muy manida, pero... Ya, yo la uso mucho. Pero sí que creo que vivimos muy desconectados de todo eso y hacen falta lugares, porque, bueno, ojalá llegue un momento en que no necesitemos crear esos espacios. Exacto, sí, porque yo misma también he ido a retiros y me acuerdo uno que hice no muy lejos de aquí, en Cataluña, y fueron 3 días y no llega, 2,5 quizás. Recuerdo llegar a mi casa, una sensación de flotar en una nube, de una paz, una tranquilidad que hacía, bueno, años, muchos años, más de 10, más de 15 igual. O sea, desde mi adolescencia quizá, que no me sentía así. Y pensar, qué pena, quiero que esto no se acabe nunca. Sin embargo, sabía a la vez que no iba a durar mucho. Y efectivamente, 3-4 días después, no es que no quedara nada, porque se fue como diluyendo, cada vez quedaba menos hasta que efectivamente dejó de haber esa sensación. Pero bueno, intento en la medida de lo posible practicarlo. Por ejemplo, mi rutina por la mañana de alguna forma integra ir tranquila, no despertarme corriendo, si ese día me lo permite. Mi meditación, si también puedo, antes de irme a dormir, hacer ejercicio, pero tengo que decir que mi día a día no es demasiado espiritual, aunque yo sí me considero una persona con tendencias hacia eso. El propio contexto no propicia que se dé esa... Tú lo puedes provocar, pero el contexto del otro lado, de fuera hacia adentro... Sí, estoy de acuerdo. Sí, total. A mí me pasa igual, creo que hay como a veces esta idea, ¿no? De como que tenemos que ser todos como estar en paz siempre y meditando y todo muy así. Es como no, para nada. O sea, yo creo que hay momentos de caos, hay momentos de rabia, de desajustes, de... Sí, pero a la vez también, no sé qué piensas de esto, hay esta idea de que el gran gurú o la persona con más espiritualidad o la que está más arriba en la escalera de la aceptación de la vida tal y como es la que no se perturba por nada, la imperturbable.
Ay, yo creo que eso es ¿Tú crees que no? irreal, total. Claro, porque al final yo estoy un poco de acuerdo. Tú eres un ser humano. Sí. Quizás el tema está en que las cosas te sigan moviendo, pero entiendas por qué te muevan y sepas reaccionar de la mejor forma para ti, ¿no? Sí. Y mantener cierta calma interior, pero que te seguirás sintiendo tristeza, rabia, enfado, toda la gama de emociones seguirá estando ahí. Sí, pero sabrás gestionar mejor. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo y lo mismo pues con las rutinas y con con todo esto, ¿no? Es como quizá hay siempre siento como que hay siempre esa exigencia, ¿no? Para una cosa, para otra, porque tengo que ser productiva, porque tengo que meditar, porque tengo que hacer esta dieta, porque no puedo comer o porque no puedo... Sí. Es como soltemos. Bueno, y con las redes sociales ya no te digo. Me pasa también, me siento bombardeada por a la vez muchas ideas que expanden tu mente y te ayudan a ver otros mundos, otras formas de hacer, pero también hay más espacio para la comparación y pensar es que me falta esto, no estoy haciendo suficientemente bien esta otra cosa, debería cuidar más tal, que igual... Y al final ya no sabes si estás viviendo o si estás intentando cumplir una serie de expectativas y tachando puntos de la lista. Sí, totalmente. Yo creo firmemente en el escucharse a uno mismo. Y mira, de hecho, antes de que vinieras tú, cuando hemos quedado, y estaba escribiendo, para la newsletter y tal, es como algo que siento como muy fuerte, ¿no? Al final hay esta cosa de... Hay un consumismo. Sí, evidentemente. Y siento como que muchos de estos mensajes entrañan al final este propósito un poco consumista, ¿no? De que no haces suficiente, de que siempre te falta algo para que te apuntes al curso, de no sé qué, al programa, de no sé cuántos... Y vamos como siempre corriendo detrás de esta como una especie de zanahoria. Como, no significa que no hagas cursos, que no te apuntes, que no, sino más bien desde dónde lo estás haciendo. Y para escucharte y soltemos la exigencia un poco, que somos humanos, que yo qué sé, que si hoy no te sale meditar, no medites. Es como, es que tampoco te va a sentar bien si lo haces. Que si quieres comerte un pastel de chocolate, comételo. Totalmente, que luego nos morimos y no nos lo hemos comido. Sí. No sé, tómate la copa de vino, disfrútala, no sé, es como... Sí, al final eso es vivir. Creo que se nos ha olvidado. Sí, es un equilibrio, yo creo, ¿no? El no irnos a los extremos, que yo creo que ahí es donde está el reto, porque tendemos siempre, ¿no?, a irnos como desequilibrando. Sí. Pero sí, vernos con más amor. Sí, exacto. Que no pasa nada si un día no vas al gimnasio, no eres la peor persona del mundo. No. Sí, darte permiso, compasión y la autoescucha. Que qué difícil es a veces escucharse. Ahora no me pasa tanto, pero al principio de mi proceso de terapia, muy frecuentemente me preguntaba a mi psicóloga, ¿y tú qué sientes al respecto de esto? ¿Cómo te hace sentir? Y yo me quedaba así en silencio, 5 minutos incómodos, pensando... No sé qué tengo que contestar. Pensaba en qué quiere ella que yo responda o qué la situación requiere que conteste, no el yo de verdad qué siento, porque no lo sabía identificar. Aún a veces me cuesta, pero por eso en mi caso la relación con el cuerpo es importante porque me he ido desconectando por situaciones X. Sí. Entonces ahora la he ido recuperando. Sí. Es un temazo. Un temazo. ¿Tu día a día más o menos cómo es? O sea... Uy, pues tengo días de todo. Mi objetivo es poder, eso, ¿no? Como dices tú, levantarme tranquilamente y poder tomarme mi tiempo para desayunar, para meditar por la mañana, hacer ejercicios de respiración. Y de hecho, es eso, ¿no? Yo cuando dejé o me empujaron a dejar el mundo de la empresa, yo hoy tenía como esta visión muy clara, ¿no? Estoy harta de tener que levantarme y empezar el día ya con reuniones, con tal, con cual. No, quiero empezar el día. Y era como mi visión, ¿no? De algún día estaré en un sitio tranquilo, cerca de la naturaleza, me levantaré tranquilamente, tendré mi plan. ¿Realmente eso es así? No. O sea, hay días que sí, hay días que no. La mayoría de días procuro que sean así, que yo tenga este tiempo por las mañanas.
Pero luego hay veces que pasan cosas, ¿no? O a lo mejor pues estoy más cansada y me apetece quedarme más en la cama, por ejemplo, o a lo mejor pues tengo que estar en un sitio porque hay algo que me interesa y me tengo que levantar más pronto, tengo menos tiempo para lo que, pues sí, yo qué sé, para hacer la respiración o no sé, también intento ser flexible en ese sentido, pero sí que desde la observación. Es decir, algo que sí siento es que si me veo entrando en un piloto automático... Frenas. Freno. Sí, porque ya es como que lo siento. Ya es como que yo misma... Ya te empiezas a sentir rara. Sí, estoy como de mal humor. Claro, te baja la energía y ahí lo detectas. Sí. Y lo que intento es no dejar que eso dure. Porque, bueno, no sé, es eso, ¿no? Pasan cosas, no podemos estar siempre como un reloj ahí. Pero que tampoco sea una procrastinación eterna. Sí, si no, habría cosas que son necesarias hacer. Eso es lo que decías del equilibrio entre energía femenina y energía masculina. Hacer, pero descansar. Sí. Qué difícil es encontrarlo. Sí. Pero quizás eso es la vida, ¿no? Intentar encontrarlo. Y habrá fases o etapas mejores o peores. Sí, momentos que estás quizá más activa, ¿no? En momentos que el cuerpo te pide más como, no sé, relax y no moverte tanto. ¿Qué te pide tu cuerpo en esta etapa de tu vida? En esta etapa de mi vida, tranquilidad. Es como seguir mi ritmo y a veces cuesta, ¿eh? Porque eso, es como que el entorno te empuja. Y por más que tú quieres parar o tú quieres ir siguiendo como tu ritmo, es como que es una ola, ¿no? Y te va, pum, te va empujando, pum. Y a veces el ir surfeando esa ola sí es complicado. Pero sí, calma, yo creo sobre todo. Sí. ¿Y planeas algún otro viaje a Bali o retiro como el que hiciste? Pues ahora mismo no tengo en mente. Seguro va a pasar en algún momento. Yo voy a ir. Pero ahora mismo sí estoy también, bueno, focalizándome en otras cosas, tema proyectos personales también y eso pues también requiere una energía y al final, pues bueno, prefiero hacer menos y bien que tener como muchos frentes abiertos y luego no poder abarcar, así que... Claro, o sea, estás súper focalizada en The Creatives Lab, ¿entiendo? Sí, ahora mismo estoy a tope con eso, más desde aquí, o sea, desde pues, en España, Europa, diríamos. Seguir haciéndolo crecer, poder pues, sí, ir llegando a más personas, porque siento que hace mucha falta y es realmente una misión personal. Claro, eso es vivir en propósito, esa palabra. Sí, es como que no puedo no hacerlo y me gustaría poder estar haciéndolo desde Bali, pero... sí, ¿Y qué te lo impide? Bueno, porque ahora mismo también hay temas personales, ¿no? Aquí en España mi familia está aquí, tengo muchos amigos aquí y también tengo proyectos aquí, ¿no? Pues de talleres, de trabajar con diferentes organizaciones y cosas que quiero hacer, que me apetece mucho hacer y que si no estoy físicamente presente aquí no puedo hacerlas. Entonces, ahora mismo el foco es estar aquí. Y hacer crecer. Y hacer crecer desde esto. De tener más personas, ¿no? En tus servicios. Sí, tener más personas, poder organizar, ¿no? Más espacios y poder dar más espacio a que se puedan tener estas conversaciones, a que podamos conocernos, a que podamos hablar, a que podamos realmente conectar. De ahí un poco viene el podcast quizá que tienes. Sí, exacto. Sí, ahí surgió también la idea del podcast, de poder, pues bueno, como estás haciendo tú, ¿no? De poder tener a personas que me parecen súper interesantes, que me parecen muy inspiradoras, que a mí me inspiran y que creo que es importante que se conozcan y que es importante que creemos, ¿no? Estas comunidades, estos espacios de conexión, porque a veces sentimos que estamos solos, que esto que me pasa solamente me pasa a mí y realmente no es así. O sea, luego empiezas a hablar con otras personas y te das cuenta que no eres la única, ¿no? Y que además os podéis ayudar y que además cada uno aporta algo distinto. Y eso es mágico, eso es súper bonito. No sería muy chulo, estoy pensando, ¿eh?
Sería muy chulo hacer un grupo de emprendedores dentro del mundo de la creatividad que lleváramos juntas. Sí, sí. ¿No? Sí. Sería chulísimo, porque al final es lo que haces, yo es lo que estoy empezando a incorporar dentro de la parte del branding, ¿no? Con el coaching, que te quiero indagar más, pero... Sí. Sí, a mí me parece increíble. Además, es eso, ¿no? Yo creo que sobre todo las personas que trabajan más en temas, digamos, más creativos, socialmente entendido así, yo creo que somos personas que tenemos quizá como más dinámica, de que necesitamos como más movimiento de ideas, más cambios, más probar, hay como esta curiosidad, ¿no? De que quizá no necesitamos tanta estructura, sino todo lo contrario. Y poder conectar, descubrir... Salirse un poco de la estructura. Sí, yo creo que la estructura es necesaria. Sería Virgo, ¿no? Sí. Pero por otro lado, dentro de esa estructura, podernos saltar. Exacto. ¿No? Y fluir y ser más flexibles. Piscis, al opuesto. Sí, últimamente estoy pensando mucho en esto. No sé si es porque los eclipses están ahí. ¿No? Puede ser. Sí, totalmente. Yo creo que hay esta dinámica que... Pues eso, volvemos a lo que decíamos, en los entornos en los que vivimos no hay mucho espacio para esto, ¿no? Y poder conectar con personas que se encuentran en situaciones parecidas, que tienen estos proyectos como más con múltiples caras, pues ahí yo creo que se generan cosas muy... Y además, enfocarlo desde el punto de vista de atención psicológica y soporte. Sí. Porque, como dices, hay mucha soledad y mucha sensación de estoy luchando contra viento y marea, sola. Sí. Claro, además de lo difícil que es emprender en un país como España. Que además es que no en todos los países es lo mismo. Sí, no. En Estados Unidos hay más facilidades, también hay más personas que son emprendedoras, hay más cultura dentro de la propia sociedad. Claro, aquí no está bien visto... ¿Ser autónomo? No está bien. Yo creo que es un bucle, ¿no? Porque es como aquí lo que está bien visto todavía a día de hoy es ser funcionario, colocarte en una empresa, crecer en la empresa y ya está, y jubilarte. Y si haces eso, has tenido éxito. Sí. Y yo creo que es eso, que hay otras formas de vivir, que sí, en otros lugares pues todo tiene su lado bueno y su lado malo, pero sí que es verdad que en otros lugares quizá hay más cultura de tener tus propias ideas, de crearte tus proyectos. Claro, y yo creo que tiene toda su lógica, porque al final no digo que trabajar para otros sea peor que emprender, pero sí que creo que hay que reconocer que para emprender tienes que ser valiente, porque eso es lo mismo que tener un camino hecho. Imagínate que estás en la montaña o en medio del campo. El camino hecho lo vas a seguir. Sí. Ya está. Pero para mí ser emprendedor es abrir otro camino, claro, que no existe. Y ahí habrá muchas dudas, habrá constantes, de por derecha a izquierda. Mucha incertidumbre, porque igual he escogido un camino que luego me lleva a otra cosa, que, bueno, ahora cómo salgo de aquí, ¿no? Y también te obliga a desarrollar resiliencia y descubrir herramientas e integrarlas que antes no tenías. O sea, es un crecimiento personal muy grande. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Creo que uno de los grandes caminos de crecimiento personal es emprender. Yo creo que ahí te das de frente con todos tus miedos, tus creencias limitantes, tus inseguridades y yo que sé, todos los fantasmas y monstruos posibles. Sí, yo de verdad lo creo. Sí. Pero bueno, está bien que sea así. Por algo en esta vida nos ha tocado vivir esto. No sé si lo hemos escogido y ahí no me voy a poner, no me voy a entrar. Pero sí, yo contenta de mi camino, la verdad. Sí, yo también. Y sí, creo que hay mucha más gente que tiene esa curiosidad o que quizá tiene proyectos, ideas que le gustaría por lo menos probarlo, ¿no? Y que ahí hace falta un entorno, porque yo creo que el entorno también es clave para que eso pueda suceder. Si no hay ese entorno, pues bueno, esas ideas habrá quien aún así se lance y habrá quien no lo haga, ¿no? Y eso es una pena porque al final nos lo perdemos todos, porque ahí hay una contribución, hay algo fantástico que podría estar dándose, que podríamos disfrutarlo, que podríamos beneficiarnos de eso y nos lo estamos perdiendo.
Y bueno, pues sí, ahí totalmente contigo de que es importante crear esas comunidades, esos espacios donde podamos apoyarnos, podamos intercambiar, podamos conectar. Y no sentirnos tan raros. Sí, sí, que el dar ese salto o el seguir ahí no sea tan pesado, sino que sea mucho más divertido, bueno, que esos monstruos no tienes que lucharlos tú sola, ¿no? Sí. Que a lo mejor podemos ser unos cuantos y ahí, bueno, el monstruo se hace menos grande, más pequeño. Qué guay. Sí. Bueno, pues si te parece pasamos a la parte de astrología, puramente, porque normalmente en cada capítulo hago una lectura de la persona que entrevisto. Pero hoy, como ella también hace astrología, vamos a hacer un intercambio. A ver qué tal sale esto. A ver, vamos a probar. ¿Cómo quieres que hagamos? A ver. Lo tenemos por aquí preparado, ¿vale? Sí. En el ordenador, las 2 cartitas. Tengo que decir que lo hemos enfocado un poco diferente, ¿no? O sea, yo haré la parte de carta natal para el negocio, pero es una carta natal al uso, y en cambio tú lo has enfocado más a una carta del negocio en sí. Sí, ¿verdad? Yo le pedí a Edurne que me mandara sus datos, los suyos personales y los de su proyecto, su negocio. Para así poder ver pues, la carta también del negocio y ver cómo ambos se relacionan, cómo hacerlo crecer. Esto no me lo habían hecho antes, o sea, qué guay. Y bueno, sí, a ver qué surge de todo eso. Vale, ¿quieres empezar tú? Venga, pues empiezo yo. Bueno, pues empezando por la carta de Edurne, voy a ir contando. Sí. Tú, si algo no quieres que hable, tú me dices. No, tú suelta. Me da igual. Pero Edurne, bueno, tiene sol en Escorpio. Sí. Hay un sol potente escorpiano en casa 7, con Mercurio en conjunción. Y con un Plutón ahí también rondando. Sí, cerquita. Cerquita, bastante potente. Pero está en otro signo, no está en Escorpio, por poco. Esto me lo han dicho muchas veces. Pero está en Sagitario, no está en Escorpio. Y ambos ahí en una cuadratura con la luna, así que hablamos de una persona súper profunda. Hablamos también de esta potencia de poder resurgir de crisis, de poder... Armas tomar y bueno, casi como esta crisis, ¿no? Forma parte de los ciclos vitales y casi es como parte de la dinámica, ¿no? De que hace falta esa parte un poco como de ir a las profundidades, soltar lo que ya necesita, ser soltado y a partir de ahí, ¡boom!, resurgir potente como nunca antes. Soy yo. Sí. Sí, además, este Mercurio con el Sol aquí también y en Escorpio es también como mucha capacidad analítica, muchísima intuición, y mucha capacidad de analizar, ¿no? Todo este proceso y también eso de comunicarlo, de acompañar también a otras personas con esto. Porque es eso, tú lo has vivido en tu propia carne y por ahí... Eso lo tenemos en común. Sí. Muy en común. Muy en común. Pero bueno, y además ahí con esta luna hay como una conexión también, ¿no? Muy, muy de lo emocional en todo esto, muy de crear esos espacios seguros, aunque aquí hay una cuadratura, ¿no? Y se puede generar un poquito a veces esta dicotomía o esta... como hacia dónde tiro, qué escucho más, ¿no? Como mi dinámica más de lo que yo soy o mi dinámica más de protección. Ahí la luna nos habla mucho de la protección emocional, lo que nos da seguridad, sobre todo pues eso, ¿no? En momentos en los que arriesgamos, en los que nos lanzamos al vacío, en los que no sabemos a dónde agarrarnos, ahí la dinámica lunar sale muchísimo. Y ahí esa luna en Leo es una luna súper creativa, que necesita brillar mucho, que no puede quedarse tampoco encerrada en casa, no, sino que necesita salir, ser vista, subirse al escenario y brillar y crear, ¿no? Desde esta generosidad leonina, que es preciosa. Y teñida de este Escorpio aquí, ¿no? De salir y brillar, pero siempre desde este lado muy profundo, muy muestro, pero quizá no lo muestro todo, ¿no?
este misterio también que... Sí. Esta dicotomía entre el Leo y Escorpio yo lo vivo mucho en la imagen externa de la ropa, por ejemplo. O sea, mi ropa es o negra o de colores, de toda la gama de colores que existen, ¿no? Y hay mucha gente que cuando me conoce me dice, no, pero es que tú Escorpio, yo veo tu lado Leo o Aries, que es ascendente, pero el Escorpio para nada. Y es porque yo lo llevo muy hacia adentro. O sea, tú si vas rascando, llegas al Escorpio, está ahí. Sí. Pero por fuera, para mí, yo sé que no estoy consciente que no se ve mucho. Cuando hablo de astrología, sí, se empieza a ver. Sí. ¿No? Bueno, pero yo creo que lo escorpiano ya tiene eso, ¿no? También, de que oculto. No se muestra muy fácilmente. Nunca sabrás qué pienso, de verdad. Sí, luego, como decías, ¿no? El ascendente Aries, que aquí, bueno, hay la dinámica de Casa 12, que es una dinámica de Piscis, ¿no? Muy de que la dinámica como más automática es muy de la protección, de lo imaginativo, de ser parte de un todo, ¿no? Y aquí el aprendizaje es mucho de la confrontación, el ir a por lo que tú quieres, muy de la lucha, ¿no? De ser tú, yo quiero, yo soy, yo voy a por esto. Sí. Y por ahí o lo encarnas o la vida te va trayendo, ¿no? Personas que te están reflejando eso y que te sacan, ¿no? de esta cosa como más pisciana, más embrionaria, ¿no? De bueno, formo parte de un todo, formo parte de la vida, a ir más, sí, soy un todo, pero yo soy yo. Y aquí eso te puede reflejar en relaciones, en amistades, como un aprendizaje, ¿no? Aquí, bueno, de nuevo, ¿no? Es como una potencia enorme con esta luna, este sol, este Aries. Muy marcial, ¿no? Tengo doble Marte, que eso, doble guerra. Sí, pero no lo había notado tanto hasta ahora, pero es verdad que hay muchas situaciones que a mí me despiertan, ¿no? Esas ganas como de luchar contra algo. Sí. Bueno, que es una fuerza muy grande, pero a la vez hay que saberla canalizar. Es un poco mi challenge. Sí, yo creo que eso es también ese motor, ¿no? Es el motor que te mueve a emprender, es el motor que te mueve a crear, es el motor que te empuja, bueno, sí, incluso, no sé, en un momento más de crisis, ¿no? De ahora no sé hacia dónde tirar. Esto es como, no puedo no hacerlo, ¿no? Te sigue moviendo, te sigue empujando. Y yo creo que emprendiendo es exactamente lo que hace falta, ¿no? Así que yo creo que por ahí seguro lo estás canalizando. Sí. Es que también he sentido que yo no tenía opción. O sea, desde pequeña lideraba de forma natural los grupos. Sí. Mal llevado, porque es cierto que de pequeña era bastante autoritaria. De hecho, se me sublevaban las amigas. En las obras de teatro que montaban en el patio y fuera del patio también. Me suena. Se enfadaban conmigo porque les imponía algunas cosas que no querían hacer. Yo lo hacía con mi buena intención, pero es verdad que he ido aprendiendo a ser más flexible en algunas cosas y eso me ha llevado a ser mejor líder, pero sigo teniendo esa naturaleza de líder, sí. Sí, yo creo que eso es precioso, ¿no? Al final es eso, es dar espacio a eso y ir canalizándolo, así que yo creo que lo estás haciendo muy bien. Bien, toma. Sí, luego, bueno, tienes ese medio cielo en Capricornio, que ahí es estructura, o sea, no... Si hago algo, no hago cualquier cosa, ¿no? Y quizá un poquito de exigencia. Tienes ahí también a Neptuno y Urano en esa casa. Sí. Sí, pero, ¿cómo decirlo? Te asegura, ¿no? Que lo que hagas va a ser algo muy top. Y eso con todo lo demás que estamos viendo en la carta, yo creo que ahí es un puntazo. Aquí tenemos, una jefaza. ¡Hey! ¡De vos! Sí, total. Sí, además, bueno, eso si miramos, ¿no? Este Saturno en casa 12 es algo que tú también tienes como muy integrado, ¿no? Esta cosa de la estructura, de que no me conformo con cualquier cosa, ¿no? Y eso yo creo que es muy necesario y muy bueno. A veces parece que Saturno o Capricorniano se ve así un poco como tal, pero ¿no? Yo creo que es lo que te permite materializar realmente proyectos, te permite... Sí, y mira que no tengo casi aire y tierra, ¿eh? Es todo agua y fuego. Sí. Que, claro, karmáticamente me han dicho algunas
bueno, que puede ser un tema de tengo muchas ideas, mucha fuerza, pero no las bajo a tierra, no las acabo materializando o sosteniendo en el tiempo. Sí. Y eso es un poco también otro reto, pero aprendiendo. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Es porque tienes tierra en casas importantes igualmente, Vale, entonces yo creo que es más que sí, la tendencia, quizá más la inercia es muy espontánea, muy visceral, pero hay una parte de aprendizaje, como dices tú, pero que está ahí y que eso es tu entrega al mundo también, ¿no? Que es muy de materializar. Pero de materializar, porque tienes a Neptuno y Urano ahí en casa 10, materializar muy desde lo innovador, desde lo intuitivo, desde lo creativo de nuevo, ¿no? Entonces no va a ser, yo creo, un materializar desde lo así como estructura clásica, ¿no? Un algo como muy, sino algo como muy liviano, muy innovador, muy... Sí, que mezcla, ¿no? Esta parte intuitiva con esta parte creativa, con el romper con estructuras precisamente, ¿no? Romper esquemas establecidos y crear caminos nuevos. Sí, total. Con la nueva colección, que ya estoy ahí manos en la masa, muy bien. Voy a innovar mucho, o sea, productos que no existen en el mundo de la papelería, con artistas nuevos también. Sí. Y sí, yo siento que si no exploro terrenos inexplorados, en el ámbito profesional, en todos, pero en el ámbito profesional también y sobre todo, ahí me aburro. Ya no me lo paso bien y me pudro. Sí. Muy bien, pues siguiendo así más a la carta de tu negocio, bueno, te lo comentaba antes, o sea, yo alucino porque, bueno, tú eres Sol, Mercurio en Escorpio, tienes el ascendente de tu negocio en Escorpio. O sea, aquí el propio negocio te está abriendo el camino para que brilles. O sea, tu brillar personal está también a través de tu negocio. Y que ahí es un negocio como muy transformador, porque este ascendente en Escorpio, aquí hay como algo muy profundo en este camino de crecimiento, ¿no? De este negocio. Y súper interesante también porque tienes Capricornio en casa 3, que ahí hablaríamos muy de la comunicación, de nuevo, ¿no? La comunicación, el aprendizaje, que ahí conjugaría, ¿no? Tu casa 10 con la casa 3 de tu proyecto. Es como comunicas a través del proyecto y directamente impacta en también tu parte más vocacional. Tienes ese medio cielo de tu proyecto, está en Leo, que es donde tienes tu luna, y ahí hay una parte de seguridad tuya emocional, de tú, esa cosa de brillar, ¿no? De que no te puedes quedar en casa, de que tienes que salir, de que hay algo muy creativo, muy de entrega también, que se está canalizando mucho a través de tu negocio, en la vocación y el propósito de tu negocio, y ahí eso me parece mágico. Muy interesante que al final el Sol, que es donde brilla, ¿no? Tu negocio, está en casa 8, que es la casa de la transformación, de los recursos compartidos, ahí es como wow. Y además está en Géminis, que es comunicación a tope, crear conexiones, y tú en tu carta personal, tienes Géminis en casa 3. Casa 3, casa 2. O sea que ahí te está de nuevo conectando en la parte de la comunicación, o sea, a través de tu proyecto, comunicar, ¿no? Y ahí es una parte clave que también conecta con tu aspecto de creatividad, de brillar, ¿no? De canalizar toda esta parte tuya. O sea, no sé, me parece como realmente increíble, ¿no? Súper interesante. Y cómo tu ascendente en Aries toca directamente con la parte de rutinas de tu proyecto, y ahí tienes varios planetas, tienes a Quirón, de hecho, en el proyecto aquí, pero bueno, tienes a un Marte con Júpiter en Aries, que esto es una expansión súper grande. Esto está bien, esto me gusta. Muy de ir a por todas a lo grande, que ese ir a por todas a lo grande te está empujando a tú sacar, o sea, tú desarrollar esa parte ariana tuya, de tu ascendente. Y bueno, creo que eso es, esta combinación, ¿no? De los dos es wow, cómo realmente nuestros proyectos al final son nuestros bebés. Pues yo lo veo también muy retador, ¿no? Sí. Yo veo la carta y digo, vale, hasta aquí, esta fase del proyecto ha sido poner la carne en el asador y todo para adelante, venga, vamos a empujar.
pero no veo mucho disfrute, mucho gozo, ¿sabes? Veo más como mucha batallar y luchar y, ¿sabes? No veo facilidad y fluidez. Bueno, yo creo que sí. Yo sí que lo veo ahí porque, por ejemplo, bueno, tienes a la luna en Cáncer en casa 9 en tu proyecto. O sea que aquí hay como mucha expansión, hay mucha conexión emocional, ¿no? Sí. Hay una parte como mucho cariño puesto ahí en el proyecto y que conecta. Sí, pero me refiero a que... Porque hay la posibilidad de darme de baja de autónomos ahora y luego septiembre darme de alta. Entonces sería otra carta distinta, ¿no? Sí. Claro. Eso igual estaría guay mirarlo luego porque tengo la sensación de que abrir una nueva etapa del proyecto con un ascendente en Tauro, por poner un ejemplo, que me conecte más con el placer terrenal, el disfrute, pero la abundancia económica también, es la etapa donde voy a entrar. Ojalá sea así. A mí no me gusta. Yo siempre digo, sigue tu camino y luego ya veremos la carta. Sí que hay personas que trabajan más como buscando, ¿no? esa Y bueno, a lo mejor hay cosas que sí, pues yo qué sé, ya lo he decidido y no sé si va a ser el 25, el 26 o el 27, pero va a ser por ahí, entonces vemos cuál de los 3 días, bueno. Pero el hacerlo expresamente por eso... No, claro. No, porque por ahí a lo mejor... Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, totalmente. Que todo pasa por algo. Por eso estoy de acuerdo con eso. Porque aunque no lo quieras, fíjate, ascendente Escorpio, ese día, 3 de fuerte, junio, ¿eh? justamente, hace 3 años hoy. Sí. Enhorabuena. Gracias. Felicidades. Qué 3 años, ¿eh? Wow, qué viaje, qué chulo. Sí, yo así como conclusión global, y podríamos entrar en mucho más, pero como conclusión global es como este negocio te está empujando a crecer enormemente. Y claro, eso es incómodo. Sí. Pero ahí también hay una parte de disfrute, ¿eh? Porque hay cositas, o sea, hay un disfrute ahí. Lo que pasa que, y además, bueno, ese medio cielo en Leo, eso es disfrutón. Claro. Es verdad. Pero sí, hay una parte retadora, ¿no? Y retadora porque te está tocando a tú tener que sacar cosas de ti que no sabías a lo mejor o que no están en tu zona de confort, diríamos, ¿no? En tu ámbito más seguro, más cómodo, pero... Sí. Bueno, a ver qué pasa. Sí. Yo me voy a dejar llevar por la vida, como te decía antes. Y si se da la ocasión, pues ya volveré a contactarte para que miremos la carta del momento. Bueno, yo para acabar, si quieres hago 4 pinceladas. Bueno, supongo que conoces tu carta, evidentemente, entonces yo espero hacerlo bien. Ahora me harás un poco Bueno, a mí me encanta porque me parece súper útil que sea otra persona la que lo haga. La que lo haga. Sí, es cierto, porque aquí para quien no crea mucho en la astrología, bueno, nos dirá, ay, pero ¿cómo puede ser que lo mismo sea varias cosas a la vez? A ver, es que, no sé, es como escribir poesía. Estás expresando la misma emoción, ¿no? Porque más el amor, pero le pones diferentes palabras, pues es lo mismo. Vemos lo mismo, pero lo expresamos de manera distinta. Sí, exacto. En función de la información previa que tengamos, etc. Bueno, entonces, aquí nos encontramos con otro Sol en Escorpio, wow. O sea, algo que tenemos en común. En este caso, ascendente Cáncer y con la luna en Géminis. Yo siempre cuando me encuentro con agua y luego aire, siempre digo lo mismo. Claro, el agua muy emocional, con algo más emocional, aún más emocionalidad, y de repente nos encontramos con ese aire racional. Por un lado, bien, porque si lo equilibras sería la parte luminosa, muy positivo, porque si fuera todo agua siempre estaríamos en algo indeterminado, ¿no? Sí. Etéreo. En cambio, ese Géminis te puede dar estructura y bajarlo a tierra. Pero por otro lado, cuando no se llevan también estas dos partes, en la parte como de sombra, puede ser pues que racionalices constantemente lo que sientes, entonces estés mezclando como manzanas con peras, sí. ¿No? El lenguaje emocional con el lenguaje racional. Sí, total. Yo ahí ha sido mi reto y sigue siéndolo, ¿eh? Es que... Y de ahí el breathwork, por ejemplo, para mí ha sido la clave, porque yo si no vivía en esta dicotomía constante, de ahí que tenía ese camino empresarial. Claro. Y esa parte cuando lo has estado contando antes lo estaba pensando. Ahí veo la luna en Géminis. Sí, hay una parte como súper racional, súper analítica, súper, bueno, desconectada, ¿no? Y probablemente te venga de tu madre, que al ser ascendente Cáncer, la madre probablemente sea una figura relevante, ¿puede ser? Mi madre es muy relevante, curiosidad, mi abuela
es Géminis. Claro. Sí, me viene muy... Pero tu madre no es Géminis. No, mi madre ¿Qué no. es? Mi madre es Piscis. Piscis. Aquí somos todos muy acuáticos. Sí. Claro. O sea, te viene de la abuela, ¿eh? Te has saltado una generación. Sí, una abuela es Géminis, la otra abuela era Cáncer. ¿Pero tu abuela Géminis te hizo de madre, de alguna forma? No. No, ¿eh? No. Vale. No, pero sí que es una figura importante. En tu vida. Sí. Más que la otra. No, por igual, ¿eh? Vale. Bueno, pero es un ascendente y el otro lado, Sí. ¿no? Podemos decir. Vale. Vale, entonces, con ese sol en Escorpio, tal y como yo, pues eso te da profundidad emocional, como hemos dicho. También un tema relacionado con el poder, lo oculto y el tabú. Sí. Que cómo gestionamos los Escorpio, esto de el poder que los demás pueden ejercer sobre nosotros o nosotros sobre los demás. Sí. Pero para mí, en mi caso con el ascendente Aries es más agresivo. En tu caso con el Cáncer, oye, para mí el aguijón de Escorpio se vuelve más soft con ese ascendente. Bueno, yo creo que hay personas que me conocen que no dirían lo mismo. Ya, claro, porque sigue siendo Escorpio. Tampoco hemos cambiado de... Pero sí, así como en las apariencias soy muy dulce. Claro, o sea, en apariencias. Porque te iba a decir, el ascendente es algo que integras a partir de los 28, que se nota, ¿eh? Se nota el cambio. Sí. ¿Tú cómo te ves al respecto de la integración del ascendente? Bueno, yo creo que así como curiosidad toda mi vida, ¿no? La gente siempre así como primera impresión, no, es que eres muy tranquila, muy dulce. Y yo nunca me he identificado con eso, porque yo siento como que hay tanto moviéndose dentro de mí. Claro, es que sí, al final creo que por toda la carta ese ascendente queda un poco desdibujado, porque luego tenemos al Sol en la casa 5, que como dije en el capítulo anterior y lo voy a repetir mucho, la casa donde tenemos al Sol es un tema central en nuestra vida. Y no solo tienes al Sol en la casa 5, que es la de la creatividad, los hijos, los proyectos creativos, sino que además tienes un stellium, que significa varios astros juntos allí en esa misma casa. Sí. Que lo tengo por aquí apuntado, son Mercurio, Venus y Plutón. Claro, Plutón, al ser también otro relacionado con Escorpio, en Escorpio, junto con todos estos planetas, en conjunción también Mercurio, como tengo yo, es que es como doble escorpiana también, o triple. Crisis constante. Sí. Pero está bien que tengas ese ascendente Cáncer, porque por otras cosas que ahora contaré te relacionan con los grupos y te hacen aprender a mostrarte como... Sí, desde ese lado más suave y cariñoso, para integrar a todas las personas que conoces dentro de los grupos que vas creando. Y eso es algo que sin duda vas a hacer en tu vida, para acompañarlos. O sea, que yo veo potencial de ser terapeuta, pero sobre todo en grupos y en viajes también. Sí. O sea, grupos que te vas a llevar de viaje. Sí, yo amo, eso es mi sueño. Ahí está. Sí, pues eso ha salido en la carta muy claro, ¿vale? Que ahora a ver si lo encuentro. Sí, porque en la casa 10 está en Aries y Piscis, pero no hay ningún planeta, ¿vale? Sin embargo, al regente de la casa 10, Saturno, lo tenemos en la casa 6, en Sagitario, para la expansión, ¿no? Los viajes, el extranjero, etc. También en conjunción con Urano y Neptuno, que eso te da la capacidad de materializar tus sueños, tal. No, pero aquí no era. ¿Dónde era esto? Aquí, vale. Marte en Acuario en casa 9, exacto. Que casa 9 es la casa de Sagitario y Marte, al ser también regente de Escorpión, pues también tiene mucha importancia. Por lo tanto, tus movimientos, sobre todo... No dejan indiferentes, no. ¿Vale? Son repentinos. Sí. Y relacionado con el viaje, la expansión en el extranjero. Es una persona impulsiva en cuanto a, que antes también lo has dicho, me voy de viaje tal, me largo a vivir a otro país. Pero que esto forma parte de tu personalidad y te puedes llevar personas contigo para que vivan estas experiencias y además tú las puedes guiar desde esa profundidad de Escorpio. Sí. Yo esto lo he visto clarísimo organizando talleres y retiros en todas las partes del mundo. Sí, eso es mi sueño. Pues si ahora mismo fueras una persona que ha venido a mí para el tema de coaching, te diría, enfócate en esto. Ahí estoy. Ahí pues. Sí, pero fíjate que la conversación anterior tampoco era tu foco central ahora mismo. No, ahora mismo pero no me quedan dudas de que de todo lo que me has contado es lo que más te ha gustado y que te has sentido que tú al principio no lo tenías claro, que saldría bien y salió bien. No es por casualidad. No. Yo creo que el universo ahí te dijo, por aquí es.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, si de algo tiene que servir igual también esta conversación, aparte de todo lo que hemos hablado, es para que digan, vale, pues sí, me voy a creer que esto que me gusta lo puedo hacer y voy a meterla ahí el año que viene, retiro en Bali o donde sea, ¿no? Pero tenemos que creernos que lo que más nos mueve y nos atrae y nos hace vibrar es algo que se puede hacer realidad. Que la vida está ahí para ofrecérnoslo y lo podemos tomar sin culpa. Sí, estoy de acuerdo con eso y es verdad, ¿eh? Yo creo que es una de las cosas que más necesitamos como ir trabajando. Porque es eso, ¿no? Lo que decíamos, lo presentimos, lo sentimos, es como está ahí, pero luego es como, pero es posible, es posible. Muchas dudas. Y sí, yo creo hay que ir paso a paso. Sí, también. Y ahí está la parte esa de estructura, ¿no? Que decíamos de, sí, esa es la visión, entonces luego desde dónde estoy hasta ahí, cómo voy trazando esos pasos, ¿no? Y yo creo que cuando te encaminas es eso lo que dices, que la vida te va como acompañando con el proceso, con los ritmos que toquen, pero sí, total. Sí. Bueno, qué bonito. Ay, no sé si me falta algo, a ver. Sí, bueno, de virtudes y potenciales podemos decir que eres una persona transformadora innata, o sea, tienes el poder de guiar a otros en sus procesos más profundos. Luego también la casa 5 tan rebosante te convierte en una generadora de ideas que no solo inspiran, sino que sanan relacionado con lo anterior y que tienes una visión espiritual pero aplicada siempre, ¿no? A algo concreto con esa estructura que decías. Sí, pero en grupos también. Sí, yo creo que este es el tema grupos, porque estaba ahí Piscis y Acuario, que son para mí los dos grupales, desde puntos de vista un poco ligeramente distintos, pero en tu caso se repiten. En mi caso no veo tanto grupo, por ejemplo. No, yo no necesariamente. Lo veo más grupos, más en el sentido de que tú vas a liderar. O sea, tú has venido aquí a liderar. Sí. Entonces, por ahí, un líder necesita un grupo, ¿no? Y yo creo que ahí está esta parte tuya de crear comunidad, de crear espacios, porque tú abres puertas. Entonces, hay personas que necesitan, tienes esa fuerza tan grande que hay personas que quizá necesitan a alguien que les empuje, ¿no? Les empuje o que abra las puertas para que luego pasen. Y luego ellos van a pasar y tú puedes hacer ese trabajo increíblemente, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es que además el negocio, el proyecto que tienes es eso total, o sea, es tu expresión total y absoluta, ¿no? Y ahí es eso, ¿no? Lo que decíamos, la vida nos pone en los lugares, nos va acompañando, y a veces cuando estamos ahí en medio lo sentimos como, ¡ah, qué pesado esto, qué montaña! Pero no, es cuando de repente miras atrás y dices, ¡fua! Y ahí te das cuenta que tenías que estar ahí. Espero que pase. Me visualizo en ese momento del futuro, en ese punto. Pues Mireia, muchísimas gracias por venir aquí hoy. ¿Dónde te encontramos antes de que nos despidamos definitivamente? Bueno, pues quizá lo más fácil en redes, ¿no? Sí. En Instagram, pues Mireia Roset, mireia.roset con 2 S, acabado en T. Vale. Luego en mi web, que es creatislab.com. ¿Di Creatislab o Creatislab? Creatist. Vale. Lab.com. Yo creo que con estas dos por ahí es fácil. ¿Y el podcast? ¿Cómo se llama el podcast? Repetimos. Sí, el podcast Just Between Us. Vale. En inglés, Entre Nosotros sería en español, aquí Entre Nosotros. Que ha empezado también hace muy poquito y es en inglés y en español, o sea que hay capítulos, por ahora lo que hay es en inglés, pero dentro de poco va a haber más cositas también en castellano. Vale, perfecto. Lo pondremos en la descripción también todo. Hay data por si lo queréis encontrar más rápidamente. Sí. ¿Y un consejito para alguien que quiere emprender? Pues que se escuche. Yo creo que es muy importante, se nos dice, ¿no?, que empiece, empieza, toma acción, haz. Al mismo tiempo, ves escuchándote, párate, créate esos espacios para sentir qué se siente en tu cuerpo, qué sensaciones te están dando eso que haces, las personas con las que estás. Eso, y rodéate de personas de un entorno guay, que te sume, que te dé apoyo, que crea en ti, porque el entorno al final es donde o florecemos o acabamos como marchitando y eso es clave. Pues ya sabéis. Y si Mireia acaba organizando otro retiro, pues exacto. Yo también lo pondré ahí por las redes de Lagar.
Vale, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Yo espero que vuelvas, Mireia, me ha encantado, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias. De verdad. Sí.